Dios les bendiga más, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen. Y en este día vamos a estudiar el estudio número 12, titulado Llamados a reflejar la luz de Cristo. Sabemos que Cristo, pues, en el Evangelio, pues, dijo que Él era la luz del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros, pues, tenemos a Jesús dentro de nuestros corazones, reflejamos también a Él mismo como si estuviera en nosotros. Y por eso digo que, claro, tenemos que vivir una vida de santidad, una vida de acuerdo a la palabra de Dios, una vida en obediencia a lo que el Señor nos manda, para poder nosotros presentarnos de esa manera que Jesús pueda alumbrarnos o alumbrar en nosotros de una manera que puedan las otras personas ver dónde y cómo ellos están en sus vidas, que cómo sus vidas están delante de Dios. Y en este día la base bíblica se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos de 14 a 18, y en Filipenses, capítulo 2, del versículo 12 al 16. Ya hemos hablado varias veces que cuando tenemos dos citas bíblicas en diferentes cartas de la Biblia, o diferentes partes de la Biblia, pues es muy importante el estudio que vamos a enseñar. Aunque todos los estudios, pues, son importantes, pero algunos son un poquito más profundos que otros. Y los tres objetivos de la clase son: número 1, evaluar el rol de los creyentes como luz en medio de las tinieblas de este mundo. Número 2, valorar el carácter que es propio del Hijo de Dios en medio de una generación sin Cristo. Número 3, debatir la conducta que debemos asumir para reflejar un testimonio digno del Evangelio. Porque lamentablemente, cuando nosotros damos mal testimonio al mundo, pues lo primero que van a decir: mira, este cristiano, y eso que es cristiano, él mira cómo se porta, y mira cómo reacciona, mira cómo habla. Eso es lo primero que ellos se fijan, en vez de fijar lo que las personas, pues, hacen bien para Dios. ¿Tú me entiendes? Siempre se enfocan en lo negativo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos expresamos y cómo vive nuestra vida delante del mundo que nos está viendo allá afuera. El pensamiento central dice que la conducta cristiana es perdónenme la palabra, es diametralmente opuesta a la manera como viven los impíos. Por tanto, estamos llamados a ser un testimonio digno de imitar. El texto áureo dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. 2 de Corintios 6, capítulo 6, versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia con la injusticia. O una pregunta: ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y dice el versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial también es un ente maligno también. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijas e hijos, dice el Señor Todopoderoso, o hijos e hijas, mejor dicho. Filipenses 2:12 dice: tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas,
para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué cosa tan tremenda es así, porque en verdad, como le estaba diciendo, si nosotros nos enseñamos, damos buen testimonio a las otras personas de quién es Cristo, pero entonces cuando le hablamos de Cristo a otra persona, pero dice, pero ¿para qué tú me hablas de eso? Si mira cómo tú vives, mira cómo tú andas, mira cómo tú te expresas, tú no respetas a tus familiares, haces lo que te da la gana, eres flojo, ¿me entiendes? Todas esas cosas pues lo hacen quedar mal a uno, ¿me entiendes? Pues uno tiene que autocorregirse y tiene que empezar a vivir de acuerdo como la palabra de Dios nos manda a hacer. Continuamos leyendo, dice que la introducción bíblica sobre nuestro deber de alumbrar a ese mundo es muy importante. Esta enseñanza proviene de lo que dijo el Señor, el efecto que tiene el buen testimonio de sus discípulos ante los hombres. Él enseñó que debemos ser una luz para ellos, porque entonces glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Vivimos en una sociedad tan confusa que los patrones de conducta están torcidos. En este contexto, la iglesia, está llamada a trazar pautas que este mundo requiere para preservar la justicia y la moralidad, mejor dicho. Que Dios nos ayude a vivir en esta vida que Él nos da y que podamos servirle agradándole a Él y testificar que Jesucristo al mundo. Y eso es bien importante, porque fíjense, otra cosa que les quiero decir es que para una persona, para una luz alumbrar muchísimo, tiene que estar rodeado de oscuridad. Para la luz puede ser alumbrar, porque mientras más oscuridad hay, más la luz alumbra. Eso es así, pero si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros solo nos vamos a brillar por nuestra cuenta. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Jesús es la luz de este mundo, y Jesús es la luz y el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tenemos que seguirlo a Él y imitarlo lo más que podamos, ¿verdad? Todas las cosas que Él hizo, que hoy nos mandó que hiciéramos también, para que el mundo vea que estamos brillando y que Él brilla en nosotros. Continuamos leyendo, dice que todos los humanos somos criaturas de Dios, pero hay una diferencia abismal entre la conducta de un creyente redimido y el modo de vida que tienen los impíos. Pablo explica varios motivos para esta separación. La primera, porque no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Hebreos 1:9 enseña que Jesús ama la justicia y aborrece la maldad. Así que los que somos del Señor debemos tener ese mismo sentir. El otro motivo es que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Los creyentes viven en la luz de Cristo y tienen comunión con sus hermanos, por lo que no aman y que derramaría su espíritu sobre siervos y siervas. Hechos 2:17 y 18. La intención divina al mostrarnos estas credenciales es hacernos ver que sería una afrenta a Dios, llamarlo Padre, y a la misma vez ensuciarnos con la abominación de la idolatría. La Biblia nos exhorta a que invoquemos por Padre a Dios y debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación por esta tierra. Primera de Pedro 1:17. Pablo habla que la perseverancia que habían demostrado los filipenses en obedecer. Cada hijo de Dios debe ser conocido por su obediencia. La segunda parte del versículo 12 muestra la necesidad de ocuparnos en nuestra salvación. No podíamos lograr la meta de brillar con nuestro testimonio si descuidamos la salvación que hemos recibido por gracia.
Por el contexto entendemos que el ocuparnos en nuestra salvación está relacionado con vivir en constante comunión con Dios. Todo descuido espiritual están vinculados al abandono de la búsqueda del Señor. Cuando la comunión con Él está descuidada, no hay más mínima posibilidad que el cristiano logre niveles altos de consagración. En versículo 13 nos da la luz al mostrar que Dios es el que en nosotros produce, así como el querer como el hacer. En otras palabras, no podemos hacer nada por nuestra cuenta si Dios no nos lo pone en nuestro corazón. Por su buena voluntad, ¿ves? Los creyentes deben descansar en la gracia divina para que, tal como está pronto en 2 Corintios 8, 10 y 11, se cumpla. El hecho que la buena voluntad de Dios sea realizada es la meta de cual el mismo Dios produce en los santos el deseo de ocupación en su salvación. Una vez que trabajamos la voluntad de Dios para con nuestra salvación, estamos listos para resplandecer ante el mundo que nos rodea. En el versículo 14 nos manda a hacer todo sin murmuraciones y sin contienda. Dios quiere que nuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10, 6. Pero la perfección de obedecer requiere que hagamos lo que Dios ha mandado voluntariamente, nos ha mandado voluntariamente y con un gozo. En el versículo 15 deja ver que cuando obedecemos con un carácter apacible, llegamos a manifestar que la voluntad, que en verdad somos hijos de Dios. Entonces, y que hacemos la voluntad de Dios, sí. Entonces nos apartamos irreprensibles y sencillos. La enseñanza es que debemos ser irreprensibles ante los inconversos que nos observan. La meta al respecto es que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Tito 2:8. El versículo 16 indica que en el cumplimiento de ser luz como hijos de Dios nos es necesario hacernos de la palabra de vida. Realmente las palabras del Señor tienen vida eterna. Juan 6:68. Hoy, cuando abundan tantas herejías, conviene al creyente sostener firme la fe que una vez fue dada a los santos, y a la misma vez pues confesamos y vivimos nuestra fe y actuamos como Dios nos manda. Pues vamos a demostrar de los demás que sí se puede. Que se puede apartarse uno para hacer el bien y ser, convertirse en hijo de Dios en vez de criaturas hechas por Dios. Ahora sabemos que no podemos establecer yugos ni compañerismos íntimos, ni comunión, ni concordia, ni acuerdo con los paganos, y mucho menos cuando dice yugo desigual. También habla con matrimonio de personas cristianas con no cristianos. Eso no trabaja. Primero tiene que la persona buscar de Dios y asegurarse, porque eso es lo que la Biblia dice: buscar el reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si la persona no está buscando de Dios y no ha pasado por una transformación y una regeneración, la cual él por su misma cuenta busque de Dios y se santifique, una persona cristiana que está buscando de Dios en espíritu y en verdad no puede meterse con una persona así, porque el diablo puede arrastrar con los dos y destruir la vida de los dos. Y han habido varios testimonios de gente que una vez le sirvieron a Dios, que les pasó eso y sufrieron mucho por eso. Sin embargo, eso no significa que nuestra actitud sea de rechazo a sus almas. Por el contrario, si aliarnos con su depravada manera de vivir, debemos llevarles a la luz del Evangelio e invitarlos a conocer a nuestro Salvador. Y no basta con hablarles claramente de la salvación, sino que necesitan además que ellos puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas de vivir, nuestra manera de vivir. Los hijos de Dios deben aprender a combinar su misión evangelizadora y con la tarea de alumbrar a través de un testimonio digno. Así el mundo conocerá
de cerca el poder del Evangelio para transformar aún más al vil pecador. Eso más claro que el agua no puede decirse que está, porque imagínate, está clarísimo lo que está hablando aquí la palabra. No se puede confundir una cosa con la otra. No se podemos vivir, sí que somos hijos de Dios y hacer lo que nos da la gana y vivir como nos da la gana. No se puede eso. Tenemos que hacer la diferencia. Vamos a las 5 preguntas de hoy para concluir con este estudio de escuela dominical o de escuela bíblica. Y la primera pregunta dice: ¿por qué un creyente que vino a Cristo casado con una persona inconversa abandonar su relación de matrimonio solo porque su pareja no es cristiana? Y la contestación dice: no. Pablo nos enseña que si el inconverso consiste en vivir en el estado de matrimonio, el cónyuge cristiano no lo debe abandonar. Primera de Corintios 7, 12 y 13. Eso es antes de ya una persona, por ejemplo, como les había dicho primero, ya cuando ya están casados y vienen al evangelio es diferente. Pero cuando la persona, como les dije primero, es cristiana y está buscando por ahí un cónyuge que está en el mundo, no, eso no trabaja así. A eso es lo que yo me refería. Ahora, en este caso, pues, y si la persona, si los dos vinieron al evangelio así, pues están casados, no están pecando. Lo que va a hacer Dios, trabajar a través de su esposa o de su esposo para que la otra pareja entre a los caminos del Señor, mejor dicho. La segunda pregunta dice: ¿por qué la iglesia como templo del Dios viviente no debe tener ídolos? La respuesta dice: Dios habita en nosotros a través de su espíritu. La palabra nos instruye a no pensar que la divinidad sea semejante a figura alguna. La tercera pregunta dice: ¿cómo podemos apartarnos del mismo mundo en el cual vivimos físicamente? La respuesta dice que el Espíritu Santo nos santifica de modo que aunque vivamos entre impíos, nos guardamos de una desenfrenada manera de vivir. La cuarta pregunta dice: ¿a qué prueba se someten los creyentes cuando el obrero cristiano que los instruyó en el Señor tiene que salir de entre ellos? Y la respuesta dice que así que la prueba de la verdadera obediencia, si podemos obedecer en ausencia y permanecen en tinieblas. 1 de Juan 1:7, 2:11. Por tanto, pretender ser hijos de la luz, sentirse conformes en un ambiente de oscuridad espiritual, y que no viene de acuerdo con el carácter de los hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que no caer y imitar una cosa que no sea Jesús. Además, Cristo no tiene acuerdo con Belial. Cristo es cabeza de la iglesia, mientras Satanás es el príncipe de este mundo. Colosenses 1:18 y Juan 16:11. Por tanto, los creyentes que pertenecemos a Cristo no concordamos con aquellos a quienes Satanás les ha cegado los ojos. Los cristianos del primer siglo tenían muy claro que Dios habitó en un lugar santísimo, en el tabernáculo, y que los ídolos son abominación al Señor. 1 Samuel 5, 1 al 7, 1 de Reyes 18, 29 al 39. Y ahora la palabra nos recuerda que la iglesia es el templo de Dios viviente. Por tanto, el que recibe a Cristo debe romper con todos los cultos paganos y consagrarse al Señor con todo su corazón y su mente. A la vez, la escritura aquí me muestra al contraste entre los ídolos muertos y el Dios viviente, quien le servimos. Un testimonio corto que voy a dar: cuando yo era muchacho, que tenía 17 años, empecé a practicar la brujería. Y como a los 18, como a los 23 años por ahí fue que yo me convertí de verdad. O 22 años, algo por ahí tenía yo que aceptar al Señor. Todos esos ídolos yo los dejé atrás. Y no hallaba cómo ese mes hasta que vino el poder de Dios en mí, me hizo que yo los rompiera y los tiré todo a la calle. Todo. Tenía un montón, como 20. Y los tiré todo a la calle. Velas y todo para afuera. Y eso da testimonio de que ya Cristo estaba trabajando en mí.
Y que una persona que está, por más hasta que esté a la idolatría o lo que sea, Dios puede librarlo de eso para que pueda servirle a un Dios verdadero. Pero tiene que ponerse en las manos de Dios y buscarle a Dios de verdad para que Dios lo pueda ayudar a salir de eso, porque no es fácil. Continuamos leyendo, dice que así que el romper lazo con la idolatría y adorar a Dios en espíritu y en verdad significa pasar de la muerte a vida. Pablo recordó a eso los hermanos de Tesalónica y reconoció el favor de ellos al haberse convertido de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 1:9. La última parte del versículo 16 revela el deseo de Dios de habitar y andar entre su pueblo. Ahora, como el pueblo de Dios somos nosotros, podríamos decir también que Dios habita dentro de nosotros. Esto lo hace claro que la conducta cristiana debe estar a la altura de tan alto privilegio. No se puede decir una cosa y actuar de otra manera. No, eso no va así. Si lo decimos y si lo hablamos, tenemos que vivirlo también. En el versículo 17 revela el hecho de ser templo de Dios y pueblo suyo. Debemos movernos a una acción de separación espiritual. La orden divina aquí demanda solicitud. El Señor mismo dice que debemos salir de en medio de ellos. El contexto revela que el creyente debe romper todo lazo de conformidad con las acciones de los incrédulos y apartarse de sus prácticas. La segunda parte de este versículo 17 advierte al creyente que no tiene que no toque el inmundo. Esa es la tercera acción que el Señor manda a tomar. Primero salir, luego apartarse y finalmente a no tocar lo inmundo. Hay muchos testimonios en la Biblia a quienes se convirtieron a Dios y de inmediato abandonaron la idolatría y aún posesiones de que eran dedicadas a tales cultos. Por ejemplo, cuando Pablo visitó a Éfeso, muchos creyeron al Señor. Como fruto de arrepentimiento, los que antes habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Efesios 19, 18 y 19. La promesa es que si creemos mantener la comunión con Cristo, tenemos que romper los lazos con el sistema de este mundo pagano. En el versículo 18, la continuidad a la promesa divina para los que renuncian a la vida de impiedad. Ahora Dios les promete ser para ellos un padre. Ello da a los creyentes una identidad sin lugar, pues ahora son llamados hijos de Dios. La Biblia enseña que el hecho de poder ser llamados así es una muestra del amor divino. 1 Juan 3:1. En Cristo los creyentes alcanzan a tal manera el derecho de hijos que llegan a ser herederos de Dios. Romanos 8, 16 y 17. No solamente Dios nos es por Padre y cuyas bendiciones disfrutamos en el camino de la santidad, sino que nosotros llegamos a ser hijos e hijas para Él. El Evangelio levanta el honor de la mujer y el mismo que en ciertas culturas antiguas no era tenido en cuenta. Dios prometió a los días de quien nos instruyó, andamos en la sinceridad de Cristo. Y la quinta pregunta, la última, dice: ¿de qué manera la conducta santa de los creyentes ayuda a este mundo perdido? La respuesta dice que la conducta piadosa del creyente es un mensaje directo del corazón del hombre sin Dios. Si les testificamos con una buena conducta, nos entenderán cuando les hablemos de Cristo. Amén. Así mismo es. No podemos, como les dije, no podemos hablar algo que no vivimos. Tenemos que vivir nosotros lo que hablamos para que el mundo allá afuera nos entienda que la necesidad que ellos tienen de buscar de Dios y puedan venir a los pies de Cristo. Hasta aquí este estudio de Escuela Dominical, de Escuela Bíblica. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos veremos muy pronto. Vamos a grabar el estudio número 13 para que sí entiendan también el estudio número 13, que está bastante interesante. Y ya con eso pues
se termina la primera etapa del segundo trimestre. Y así vamos a entrar a la segunda parte del segundo trimestre. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que pasemos una noche. Nos vemos pronto en la escuela dominical o en las próximas grabaciones que vamos a tener nosotros de escuela bíblica y escuela dominical. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide, que pasen muy buenas noches, que Dios me los bendiga.